complejidad de factorizar números de gran tamaño. Habría que discutir computadoras cuánticas. Brevemente, Peter Shor publicó un algoritmo supuestamente polinomial. En el caso que hubiera una computadora cuántica, inmediatamente los físicos dijeron ya está el problema resuelto de atacar RCA. Hay dos problemas. Primero, no hay una computadora cuántica que funcione. Y segundo, Shor acaba de decir recientemente que él tampoco cree que su algoritmo funcione. Así que ahí estamos parados, digamos, ¿no? Aparte del interés teórico de discutir si P es igual a NP y todas las cosas que tenemos en computación, el efecto práctico inmediato es atacar RCA. Como ustedes saben, y vamos a repasarlo, en qué consiste el algoritmo RCA. Uno selecciona dos números primos de gran longitud. Ya la selección de los primos es un tema de seguridad importante, ¿no? Ha habido muchas fallas en el pasado que no tengo tiempo de... Pero digamos, supongamos que los hicimos bien, ¿no? Hicimos la cosa como debe ser. Y entonces calculamos n va a ser el producto P por Q. Y ahora el segundo paso es que uno define una función auxiliar, que es la función de Euler. No importa lo que es, pero es esto, es algo computable. Y uno busca un entero e, que es un primo relativo con este número phi. Este número phi generalmente es muy, muy grande. Por ejemplo, n normalmente es del orden 10 a la 300. O sea, es muy, muy grande. Y phi de n es más o menos parecido, ¿no? Porque es P-1 por Q-1. Entonces hay una gran libertad para elegir el E. E en particular podría ser un primo. Si es un primo ya satisface el hecho de ser primo relativo. Y lo que uno hace generalmente en el software es elegir al azar un E, generarlo, calcular el máximo común divisor con phi y ver si da 1. Si da 1 está todo bien. Cuando uno tiene E, ahora plantea una ecuación modular. Vamos a buscar un D tal que E por D sea congruente con 1 módulo phi de n. Entonces la teoría elemental de RCA dice que en este caso esta ecuación tiene una única solución, que es D. Entonces uno ahora toma el par EN y dice que es la clave pública, la que irá en el certificado digital, por ejemplo, y mantiene en secreto el otro par de N, que es la clave privada del método RCA, o viceversa, son intercambiables. Entonces, la encriptación, como ustedes saben, uno toma un mensaje M, lo interpreta como un entero en base 2, y entonces la encriptación RCA es tomar ese número en base 2, lo eleva a la D, que es el primer número que tiene acá en la clave privada, módulo N, y para desencriptarlos hace la operación inversa. Entonces, si uno factoriza n, es obvio el ataque, porque si conocemos P y Q, conocemos phi. Si conocemos phi, a partir de D, resolvemos la ecuación que está acá y obtenemos a partir de la clave pública, obtenemos la clave privada. ¿Está claro? No es la única manera de atacar RCA, hay otras, pero digamos, seguramente debe ser lo más importante. La empresa RCA Data Security publicaba diversos desafíos conocidos como RCA-M. M va a ser la longitud en bits del desafío. Por ejemplo, el logro más reciente y el último que se ha conseguido factorizar es el 640, lo hizo un equipo alemán. El número a factorizar es este que está acá abajo y sus factores primos son los dos que están acá. Y lo estoy poniendo porque lo vamos a usar en la demo. Obviamente, el desafío más grande que hay es el RCA 1024, puesto que 1024 es un estándar internacional. Aquí en la Argentina, en la cédula de identidad electrónica de España, en la cédula de identidad electrónica de Malasia, y etcétera, etcétera. Así que este es un desafío importante. Bueno, entonces ahora vamos a ver los mínimos conceptos de teoría de números necesarios para entender lo que sigue. Primero denotamos por Zn a los enteros desde 0 hasta n-1. Y ahora Zn estrella va a ser de todos los números que están acá en Zn,
vamos a elegir solamente aquellos cuyo máximo común divisor con n da 1. Y entonces ahora definimos algo que es muy importante y es muy antiguo. De hecho, Gauss lo trabajó muchísimo esto. Vamos a decir que un entero a en Zn estrella es un residuo cuadrático, módulo n, si hay un x cuadrado, tal que x cuadrado sea congruente con a módulo n. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si esto sucede, hay un número de la forma a más lambda por n, que es un cuadrado perfecto. Si a no es un residuo cuadrático, esto no sucede. Y al conjunto de los residuos cuadráticos se lo llama Q de n. Normalmente el 0 no se incluye en esto porque si pongo 0 acá, pongo 0 como x cuadrado y ya está, se satisface trivialmente. Pero nosotros lo vamos a agregar porque lo necesitamos y entonces bautizado como residuals of squares en inglés, que es nada más que los residuos cuadráticos unidos con el 0. Vamos a ver bueno, den algún número que no sea gigantesco para no estar aburriéndonos acá, pero inventen un número, griten alguno. ¿Eh? Eso lo vi alguna vez. Un archivo de salida, vamos a hacer cualquier cosa. No sé si... ¿Qué pasó? Ah, no, perdón, lo hice mal. 31.337, me dijiste, discúlpame. Bueno, entonces, todos esos que están ahí son residuos cuadráticos. La culpa es tuya. Bueno, vamos a dejarlo en pantalla porque los que no están en esta lista no son residuos cuadráticos. Y vamos a ver que un tema muy fundamental es determinar cuándo un número entero es un residuo cuadrático de otro. ¿Está claro? Entonces vamos a dejar esta lista acá y después elijan alguno que no aparezca en la lista. A veces hay brechas, ¿no? Por ejemplo, entre 31.209 y 31.214 está el 31.210, 211, 212, 213, ninguno es residuo cuadrático. ¿Está bien? Lo dejamos ahora por un momento. Entonces, un problema importante es determinar cuándo algo es un residuo cuadrático. Curiosamente, la teoría computacional de números tiene una enorme brecha, que la vamos a ver. Por un lado está la teoría muy clásica, que se remonta al siglo XVIII, y después mucho no pasó. ¿Por qué? Lo que estudió Legendre, el matemático francés, es qué pasa si n es un p, o sea, es p, o es un primo. En ese caso, él inventó un número, una manera de calcular que se llama el símbolo de Legendre, que formalmente tiene esta expresión matemática, tal que si vale 1 es un residuo cuadrático, y si vale menos 1 no es un residuo cuadrático. ¿Está claro? Esto es computable fácilmente con el algoritmo de exponenciación modular, y hay otras maneras de hacerlo más eficientes. Entonces uno, cuando el número n es primo, o sea, es un número p, dado una a, decide inmediatamente si eso no es residuo cuadrático. Bueno. Y entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Qué pasa si ahora n es impar y es compuesto? Si es impar y compuesto, o sea, si n se factoriza como p1 al alfa 1 hasta p sub k al alfa k, se define el símbolo de Jacobi. El símbolo de Jacobi es el producto de los símbolos de Legendre para cada uno de los factores primos elevado al exponente correspondiente. Pero acá tiene un gravísimo defecto, porque si esto vale menos 1, no es residuo cuadrático. Y si vale 1, puede que sí, puede que no. Y eso no es muy divertido, porque realmente necesitamos determinar exactamente si eso no es un residuo cuadrático. Pero además, esta teoría clásica se remite únicamente
a los números n, que son impares, compuestos. ¿Y si n es par? Entonces, por favor, elijan alguno en toda esta lista que sea par. ¿Cuál, perdóname? 3-1, 3-3-6. Y el n era el 3-1, 3-3-7, ¿no? Bueno, acá esto va a contestar con 0 si no es residuo cuadrático y con 1 si lo es. 3-1, 3-3-6 era el último de la lista y era un residuo cuadrático, por eso contestó 1. Busquemos alguno, otro. ¿Qué les parece 3-1, 3-3-4, que no está en la lista, justo en la brecha esta que está acá? O si quieren otro, lo mismo. ¿Qué pasó? Ah, no, porque el número es muy grande. Perdón, tengo acá un vector mucho más chico. Perdonen. Acá hay los corro con... Perdonen un minuto. Porque hice una demo chica para no tener corro otra versión. Bueno, ahora vamos a ver para qué sirven los residuos cuadráticos, o por lo menos cómo intervienen en este cálculo. Ahí contestó que no pertenece al conjunto. Este tenía una base de datos más grande. Después les explico por qué, digamos. Bueno. Perdón. View. Muy bien. Entonces, cuando A es un residuo cuadrático de n, sabemos que hay un cierto t, por ejemplo, en este caso, que para ciertos valores da x cuadrado, da cuadrados. Por ejemplo, en este caso, para t igual a 0, si elegimos a igual a 4 y n igual a 7, da 4, que es un cuadrado perfecto. El siguiente es para t igual a 3, vamos a tener 3 por 7, 21, más 4, 25, tenemos otro cuadrado perfecto. Ahora, una cosa interesante es, ¿cómo es la forma de estos cuadrados? ¿Se pueden generar de una manera más racional que andar probando valores de t? Bueno, sí, hicimos toda la teoría y, por ejemplo, podemos demostrar que todos los cuadrados generados con esto son todos de esta forma, de la forma 7z más 2 al cuadrado. Por ejemplo, para z igual a 0 da 2 al cuadrado, que es 4, para z igual a 1, vamos a tener de la forma 981, bueno, para menos 1 tenemos menos 7 más 2, que es menos 5 al cuadrado da 25, y así generamos todos los cuadrados. ¿Ok? No, para cualquier n, sí. Acá, por ejemplo, fíjate, 81 más 532t, pueden haber más familias de parábolas. En este caso, hay dos ramas que son de la forma siempre, el mismo coeficiente como 2,66, y lo que difiere es el término independiente 9 o 47. Esto lo hizo un alumno mío. Bien. Entonces ahora vamos a ver el método de ataque. Entonces supongamos que P y Q es el número a factorizar, P por Q, que el x cuadrado es la forma P menos Q sobre 2. Si los definimos de esta manera, entonces n se puede escribir como n más x cuadrado igual a y cuadrado. Entonces de aquí sacamos que el máximo común divisor de n con x menos y de n con x más y, en general da los p y q, excepto casos triviales, podría ser que p fuese 1 y q n, pero fuera de los casos triviales da los factores. Entonces, la idea del viejo método de Fermat es que, dado un n, tratamos de escribirlo como n más x cuadrado igual a y cuadrado. ¿Está bien? En general esto no se usa,
porque excepto que los factores estén muy próximos, este método es sumamente ineficiente. O sea, uno como podría hacer una cosa, hay variantes como Lehmann, etcétera, que son más sofisticadas, pero uno en principio podría decir, vamos probando sucesivos valores de x y me fijo si n más x cuadrado es un cuadrado perfecto. Pero ahí se puede pasar la vida porque el problema es exponencial. Ejemplos de esto, supongamos que tenemos 2581, lo podemos escribir como diferencia de dos cuadrados, y entonces 59 más 30 y 59 menos 30 nos dan los dos factores de n. Bueno, como esto es casi imposible, lo que sucedió es que desde la década de 1920, un matemático ruso, Krajicek, propuso que, bueno, como esto no funcionaba, vamos a contentarnos con algo más simple. Vamos a buscar cuadrados tales que su diferencia sea un múltiplo de n. Y esa es la base de todos los métodos actuales de factorización que se utilizan, como quadratic sieve, etc. El problema es que el number field sieve y quadratic sieve funcionan generando sistemas de millones y millones de ecuaciones que deben resolverse módulo 2. En general, eso requiere un tremendo poder computacional, muchísimo trabajo de preparación, y entonces hay una confusión muy grande en la seguridad, porque cuando la gente dice se factorizó RCA 512, no quiere decir que se factorizó cualquier RCA 512. El que se factorizó requirió el trabajo de una gran cantidad de universidades y equipos de matemáticos y de gente de computación para hacer un solo número. Si cambiamos de número, la historia empieza de vuelta. Entonces lo que uno está tratando de buscar es un algoritmo de uso general y que no sea específico de un número dado. Entonces vamos a mirar el método de Fermat desde otro punto de vista. Y acá hay algo que parece muy simple y muy elemental. ¿Cómo sabemos si un número n es un cuadrado perfecto? Me van a decir, bueno, sacamos la raíz cuadrada y nos fijamos. Sí, pero es costoso. Supongamos que tenemos millones de números. Queremos ver cuáles son cuadrados perfectos y cuáles no. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el método más rápido? En particular, GNU, como biblioteca, tiene un algoritmo. Que bueno, ahora que uno entiende más de todo esto, es pésimo. Realmente es un horror. Pero digamos, dentro de poco vamos a publicar algo en serio sobre eso. Pero, ¿en qué consiste la idea? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Supongamos que tomamos el número 7. Los residuos cuadráticos, bueno, con el 0 son 0, 1, 2, 4. Entonces, para ver si 52 es un cuadrado perfecto, hago el módulo con respecto a 7. El módulo de 52, módulo 7 es 3. Como 3 no está en esta lista, no puede ser un cuadrado perfecto. ¿Está claro? Es así de simple. Ahora, si paso al número siguiente, 53, ¿es un cuadrado? Tampoco. Pero módulo 7 da 4, y 4 está en esta lista. Entonces 7 no nos sirvió para decidir eso. Necesitaríamos probar algún otro módulo más. Efectivamente, si tomamos 5, que los residuos cuadráticos son 0, 1 y 4, ahora tomamos 53 módulo 5 que da 3, no está en esta lista y por lo tanto tampoco puede ser un cuadrado. Entonces el problema computacional es, bueno, acá usé 5 y 7. ¿Cuáles son los módulos más eficientes? GNU recomienda algunos. No. Ahora conseguimos, por ejemplo, un conjunto de módulos que filtra el 100% de los casos sin sacar raíz cuadrada. ¿Está bien? Pero bueno, de esta idea viene lo que sigue. Supongamos, este ejemplo es el crucial para entender todo lo que sigue. Así que, atención, un problemita numérico muy simple. Supongamos que queremos factorizar 507, 527. Vamos a tomar el módulo 9. Los residuos son 0, 1, 4, 7. Tomo ese número n, tomo el módulo respecto a 9 y da 8. Entonces, en la ecuación esta de Fermat, n más x cuadrado igual a y cuadrado, si tomamos módulo 9, tenemos n módulo 9 era 8, como acabábamos de calcular acá. Las posibilidades para x cuadrado, por ser un cuadrado, o es 0, o es 1, o es 4, o es 7. ¿Está bien? Pero del otro lado, o sea, a la derecha, también tiene que haber un cuadrado perfecto. Entonces veamos, supongamos que fuera 0. 8 más 0 daría 8, no está en esta lista, así que no puede ser un cuadrado perfecto. ¿Está claro? 8 más 1 es 9, módulo 9 es 0, está en la lista, está bien.
8 más 4 es 12, módulo 9 es 3, no está en la lista. 8 más 7 es 15, módulo 9 es 6, tampoco está en la lista. Por lo tanto, la única que da solución es 1. Quiere decir que x cuadrado módulo 9 es 1, o sea, x cuadrado es la forma 1 más 9t. Entonces, acá la idea de todo lo que sigue es lo siguiente. En el método de Fermat, uno dice, quiero dos cuadrados, x cuadrado y y cuadrado, tal que tengan la amabilidad de que n más x cuadrado sea y cuadrado. Y no sé nada de esos cuadrados. Lo que yo digo, con esto podemos empezar a sacar información sobre los cuadrados. ¿Está claro? Efectivamente, en este caso, el verdadero x cuadrado es 64.009, que se puede escribir de esta manera, como dijimos recién, con t igual a 7.112. O sea, alguna información tenemos. ¿Está claro? Por otro lado, como 1 era la única solución, entonces n más 1 nos va a dar 0, y del otro lado también tenemos información sobre y cuadrado. Entonces, más formalmente, ¿qué vamos a hacer? Para cualquier valor de m debe cumplirse que x cuadrado módulo m tiene que ser un residuo cuadrático, si no, no sería un cuadrado. Pero de esta relación también debe ser que n más x cuadrado módulo m también debe ser un residuo cuadrático, para obtener un cuadrado perfecto del lado derecho de la igualdad. Entonces conduce a la siguiente definición. Dado n, a factorizar, diremos que a, que es un residuo cuadrático módulo c, es un target para c, si solo si n más a módulo c también es un residuo cuadrático. Entonces la pregunta es, dado un n a factorizar, ¿habrá targets? Primero, ¿existen? Segunda parte, ¿son únicos? ¿Hay únicos? Bueno, una alumna mía demostró que efectivamente para valores de m como 3, 4, etcétera, siempre hay. Entonces, está asegurada la existencia. Siempre hay targets únicos, ¿no? Veamos otro ejemplo, supongamos que tenemos 2851, los residuos cuadráticos de 4 son nada más que 0 y 1, n módulo 4 es 1, entonces tendríamos que n más x cuadrado módulo 4 va a ser n módulo 4 es 1, más dos posibilidades, o 0 o 1. 1 más 0 da 1 y está bien, está en este conjunto, pero 1 más 1 es 2, no puede ser. Por lo tanto, x cuadrado módulo 4 debe ser 0. Y efectivamente el x cuadrado es 900, que es divisible por 4. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces la idea de target? Vamos a ver que se calcula muy rápido. No, acá como ejemplo, ahora vamos a ver que hay una demostración hasta dónde debe llegar C, y eso está implementado en el software. Hay una cosa bastante curiosa, porque yo había visto experimentalmente que nunca había targets únicos más allá de un módulo de 1440. Y lo dejé entre la pila de cosas que hay para demostrar. Y me escribió un señor, un físico, a quien no conozco, que me mandó una demostración de eso. Y es verdad, la demostración. Se llama Eduardo Gil Moré, y bueno, le he agradecido en las presentaciones porque usó un método muy parecido al que usó mi alumna. Entonces, el valor máximo de m que puede dar un target único es 1440. Es un resultado muy curioso. Muy bien, y ahora viene la idea clave de lo que estoy investigando. Supongamos entonces que x cuadrado es congruente con a módulo c, quiere decir que x cuadrado se puede escribir como a más c por t para un cierto valor de t. Y si llamamos b a n más x cuadrado módulo c, también resulta que y cuadrado se escribirá como otro número b más c por un u, que no es el mismo que está acá. Este es t y este es u. Lo importante es que c es el mismo. Entonces quiere decir que n más a más c por t va a ser b más c por u. Si despejamos de todo esto, resulta que esto es un entero, n más a menos b dividido c, es un número entero. Y la idea del método es que ahora vamos a intentar factorizar delta. Delta es más chico que el original porque dividimos por c. Y la idea es tener una sucesión de números decrecientes y ver qué pasa.
Bueno, vamos a ver, por ejemplo, para el 640, lo vamos a ver recién funcionando, efectivamente algunos targets únicos muestran que el x cuadrado es de la forma 112 más 144t. El verdadero x cuadrado es este y efectivamente créanme que se puede escribir de esa manera. Por supuesto, con números tan chicos todavía no resolvimos el problema, ¿está claro? Porque si no uno sale a buscar el t que tenga la amabilidad de dar este x cuadrado, bueno, va a tener mucho que trabajar, algunos ciclos de computadora, ¿no? Entonces hay que hacer otra cosa. ¿Qué pasa para el 1024? El 1024 es todo este número. Si nosotros recorremos los targets únicos, justamente aparece el máximo que sale de la teoría, que es 1440. O sea, el x cuadrado de ese que nadie factorizó hasta ahora es de la forma 441 más un múltiplo de 1440. Si le aplicamos todas esas parábolas que habíamos visto, la teoría de generar los cuadrados, entonces lo que puedo demostrar es que se cumple esto. Por lo tanto, ustedes pueden poner alguna computadora a funcionar que genere valores z al azar, que siempre le van a dar un cuadrado con esto. Si ese cuadrado más el RCA 1024 da otro cuadrado, ya resuelto el problema. ¿Está bien? Así es que tarda un poco, pero bueno, algo es algo. Algo se tiene que llevar a la conferencia. Bueno. Vamos a ver, volvamos al ejemplo chiquitito que es más manejable, ¿no? Este ejemplo tenía este x cuadrado y tiene este y cuadrado. Targets únicos era el 103, 104 y el más grande que le aparece es el 649, 576, 720. Acá listamos los deltas. Delta es n más a menos b sobre c. Obviamente si elegimos el c más grande vamos a tener un delta más chico. Fíjense que algunos deltas son pares y hay 4 pares y 2 impares. Si comenzamos con este target único y con este delta, la siguiente iteración nos va a conducir a que x cuadrado es de esta forma, y esto sí ya es más manejable porque simplemente con t igual a 2 da la solución. Entonces, es claro que hay que iterar. A medida que uno itera, vamos a ver que el coeficiente de t empieza a aumentar el tamaño y cada vez hay menos trabajo computacional para llegar al cuadrado perfecto. Entonces, estamos que tenemos un target único, calculamos el delta, como vimos recién, que es un entero, y si es impar, no nos compliquemos la vida, se puede y se debe usar deltas pares. Hay ejemplos donde todos los deltas son pares, eso está implementado en el software. Entonces, para este delta ahora calculamos un target único, que será de la forma A2, B2, C2. Y un poco de álgebra indica como fórmulas posibles que el nuevo x cuadrado sería de esta forma. ¿Qué ganamos si hacemos esto? Que ahora el coeficiente de t, en vez de ser C1 como era antes, ahora es C1 por C2. A medida que esto aumenta, el trabajo computacional va a disminuir. Muy bien. Pero estas fórmulas pueden ser buenas o pueden ser malas. O sea, pueden funcionar o pueden no funcionar. Entonces hay dos posibilidades. O filtramos las que nos sirven o corregimos. Veamos qué pasaba con el 705 proveniente de este target único. Bueno, si buscamos targets únicos del 705, tenemos diversos. El 014 nos va a llevar a esta expresión que está ok, es solución del problema original. Pero la última no es solución del problema original. Entonces la cuestión es, ¿cómo distinguimos que algo no es solución? Porque no conocemos el x cuadrado. Cuando yo pongo acá ok es porque conozco la solución. Y acá sale una cosa bastante interesante. En vez de, para el 11.520, en vez de 649, tendría que ser 6.409. ¿Y en qué difiere 6.409 de 649? Si hacemos la resta, vemos que difiere en esta cantidad. Y esta cantidad es 8 por 720, y 720 era el C1. O sea, la corrección que uno busca siempre es un múltiplo del C1. Esto es un teoremita. Así que no hay que buscar en cualquier lado. Justamente estos días tenía una discusión vía web, después una presentación en España con un matemático que demuestra una cantidad de cosas para el caso de que los coeficientes de estos C sean impares. Bueno, acá nunca son impares, por problemas de eficiencia de los residuos cuadráticos, medio largo de explicar. Pero entonces,
Por otro lado, es lo que decía que la cantidad de residuos cuadráticos aumenta con el tamaño del número impar. Es verdad, pero lo que pasa es que no usamos todos los residuos cuadráticos. Primero que porque tenemos CCs pares. Y la segunda cosa es porque lo que nos interesa, que difieren de lo que de la fórmula, son múltiplos de C1, o sea, no son todos. Bueno, entonces este es el resumen. Teníamos un dado el n inicial, tenemos un target único que sabemos que existen, o sea, para 3, para 4, etcétera, esto siempre es verdad. Y si este es impar, calculamos otro target único, hacemos esta formulita, y ahora la cuestión es cómo filtramos o cómo corregimos. Cuando empezamos con esta historia, fundamentalmente uno de mis alumnos inventó una cantidad de filtros, F2, F3B, filtro 2, filtro 3B, una larga colección de filtros, que en general funcionaban, eran un poco redundantes. Después otro alumno demostró que alguno implicaba el otro, bueno, etcétera. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, que yo ahora lo que demostré que la cosa es bastante más simple. El nuevo resultado es que todos los filtros anteriores pueden reducirse al problema de determinar si, dado este candidato, se cumple que AA es un residuo cuadrático, BB es un residuo cuadrático y N más AA también es un residuo cuadrático. Si se cumplen las tres condiciones, pasa todos los filtros anteriores, sí, solo sí. ¿Está bien? Así que esto es mucho más simple de resolver. Bueno, y el otro tema interesante es, vimos residuos o targets únicos, pero hay cosas más complicadas, ¿no? Pueden ser targets dobles, pueden ser, vamos a leer el número de un archivo, por supuesto. 640p indica que en ese archivo incluí los verdaderos números primos como control. Vamos a poner, qué sé yo, cualquier archivo de salida. Vamos a poner... Y el número de módulos lo voy a hacer relativamente pocos para no perder el tiempo, porque esta es una vieja maquinita. ¿Qué es lo que está diciendo esta historia? Estos son los targets únicos del RCA 640. ¿Qué son todos estos números que están acá? Bueno, acá vimos que hay 11 targets únicos, cosa que repite en la tabla. Hay targets dobles, hay targets triples, cuádruples, quíntuples, etc. Vamos a ver para qué sirven. Estos son los targets dobles. Leamos qué significa, por ejemplo, la última línea. Para el módulo 1800, un target doble indica que no sabemos si x cuadrado o módulo 1800, el verdadero x cuadrado que estamos buscando, puede ser o 400 o puede ser 616. ¿Entienden lo que es la ambigüedad? Para los targets triples, obviamente, la cosa se complica, porque ya tenemos para 1872, no sabemos si es 256, si es 976 o es 1408. Ahora, ¿para qué sirven todos estos? Sirven para filtrar. Porque a medida que uno va avanzando en este algoritmo y tiene un candidato a x cuadrado, entonces le toma el módulo 1872 y pregunta, ¿da 256, 976 o 1408? Si no da ninguno de esos tres números, no puede ser candidato verdadero. ¿Está claro? O sea, esto va restringiendo cada vez más el espacio de búsqueda. Bueno, lo mismo hay cuádruples y lo mismo hay... Ya los quíntuples no lo he listo porque son esos. Ahora, si tomamos el target único más grande, el que tiene el C más grande, tenemos un nuevo delta. Este delta, o sea, el nuevo número a factorizar, es más chico que el número original. ¿Qué son estas tablas? Bueno, acá dice que de las posibilidades que había, 2 fueron filtradas por los targets dobles, acá 4, acá 8, y acá los targets triples actuaron de filtro en 2 casos. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Este algoritmo recursivo con las fórmulas que vimos, etcétera, dice que hay 2 posibilidades. A la derecha pongo la verdadera, pero fíjense que de las 2 posibilidades, una es la que encontró el algoritmo sin saber nada, que es exactamente una de las soluciones. O sea,
bajó la complejidad de tener un árbol inmenso de posibilidades, porque son inmensos, lo hemos bajado a tener dos posibilidades, lo cual es más manejable. ¿Está claro? Entonces supongamos que le decimos que elegimos la correcta. Fíjense que ahora el nuevo delta es 189, va bajando de tamaño, está calculando. Acá filtró 12 casos con los target dobles, ya no va a filtrar más con los únicos. Y acá, de vuelta a lo interesante, si seguimos en el árbol para el módulo 5760, como conocemos la solución, sabemos que la solución verdadera es esta que está acá. Pero de vuelta lo interesante es que el algoritmo dio dos posibilidades y una de esas posibilidades es la correcta. ¿Está claro? No sé si me siguen. O sea, lo que estamos tratando es, lo ideal sería tener un filtro perfecto, que nos diga de estas dos es una, ¿no? Todavía no se llegó a eso. O sea, eventualmente hay que hacer backtracking. Uno puede ir conservando en los nodos las posibilidades y si hay un camino que no lleva a nada, vuelve para atrás. Ahora, la siguiente pregunta sería más o menos obvio. Supongamos que uno dice, bueno, ¿y será verdad que si uno elige en cada rama lo correcto va a llegar al final? O sea, el método es correcto, las fórmulas son coherentes y esto lleva a la factorización. Entonces, permítanme correr en 2 minutos qué pasaría si elegimos en cada una de esas alternativas la correcta y ver en cuánto tiempo llegamos. Esta es una vieja Pentium 3, así que tómenla en broma, digamos, ¿no? Digamos, como bicho. Bueno, entonces elige... Claro, sí, seguro. Bueno, entonces yo la voy a alargar sin parar y les voy a ir mostrando cómo va bajando el número que... Vamos a ponerle nada más que 1000 módulos, no necesitamos más en este caso. Empieza a correr. Acá a las 190, después va bajando, ya estamos en 181, 176, 171, 165, 160. La idea es que uno le deja correr, ¿hasta dónde? Hasta que el delta, que es el n que quiere factorizar más el AA menos el BB sobre el CC, sea lo suficientemente chico, porque en ese caso el t que hay que buscar va a ser pequeñito. 2, 3, 5, 10, qué sé yo, pero una pavada desde el punto de vista computacional. Entonces, ya está la 97, 96, 94, 90, 88... Lo dejamos correr, está automático. Cuando llega a un delta suficientemente pequeño, pasa el cálculo de lo que serían el P y el Q, digamos, ¿no? Ya está a 63, 59, bajando. Sí. Sí, lo que pasa es que cuando tomás por el branch equivocado se empieza a notar en el branch siguiente y tenés que hacer backtracking. No seguís todo el árbol exponencial. Sí, en eso estoy. Fíjense que llegó a los factores primos. Claro, van a decir, porque conocía la solución. Sí, es verdad. Pero esto lo que está mostrando es la correctitud de las fórmulas involucradas. O sea que si pudiéramos elegir bien en cada caso, fíjense que la velocidad en una maquinita cualquiera es muy rápido todo esto. Bueno. Hay muchísimo más para charlar. Yo no toqué cosas que son mucho más pesadas como las cuadráticas diofánticas y otro tipo de cosas que están involucradas en el estudio de todas estas cosas. Por otro lado, también hay una cosa... No sé, ¿tenemos algún minuto más o no? ¿Sí? No puedo. No, hay una cosa que es muy interesante, mucho formuleo, pero está en algunos de los sitios web donde hay presentaciones más largas. Lo que puede suceder, y pasa de hecho, uno está en un delta cualquiera, calcula los targets únicos, y pueden volver a aparecer targets únicos que aparecieron antes. Por ejemplo, 3 y 4 son siempre módulos que aparecen porque está demostrado la existencia. Como 3 tiene los residuos cuadráticos 0 y 1, entonces va a ser el 103 o el 013. ¿Entienden lo que digo? Son las dos combinaciones. Entonces normalmente se repite alguno de los que eran targets únicos del principio de todo. Cuando eso sucede se llama el caso simétrico, o lo bauticé así.
a partir del caso simétrico se deducen muchísimas cosas. En particular, existen una cantidad de ecuaciones que relacionan a las soluciones. O sea, eso lleva a resolver lo que llamamos ecuaciones diofánticas, o sea, ecuaciones que se resuelven en números enteros y que dan la factibilidad o no de que algo sea solución. ¿Está claro? Todavía no está a la perfección total, simplemente se simplifican muchas cosas, se descartan muchas soluciones o intentos de solución que no son solución. Entonces, en este momento hay varias vías de ataque para tratar de resolver lo que queda, que posiblemente sea muy difícil o menos difícil, no sé. Depende del día, es como uno lo ve, ¿no? Pero lo que está sucediendo interesante es que más o menos cada 2 o 3 semanas hay un resultado que va mejorando todo esto. Lo que les mostré recién es casi el software más perfecto que hay, en el sentido de que bajó la complejidad a tener más o menos un par de alternativas en cada caso. Yo, para darles una idea, a ver, sí. Sí, es una buena pregunta. ¿Sabes qué? Es difícil, ¿no? Porque vos en cada caso tenés una cantidad de targets únicos. Si elegís el de mayor C, provocás la mayor disminución del número, eso es obvio. Por lo tanto, vas a tener menos iteraciones en principio. Ahora, la cuestión es, cuando elegís un target único, lo que viene ahora, calculás el delta y calculás los targets únicos de ese delta, es el paso siguiente, digamos. Si tiene muchos casos, vas a tener más trabajo de filtrado de corrección. Entonces, ahí hay un trade-off entre tamaño del número y tamaño. Entonces, lo que tengo en este momento es un predictor de si elijo esto, cuánto me va a dar, y entonces cuál va a ser la complejidad para tratar de disminuirla, combinando con la mejor elección posible. ¿Está bien? Pero eso está, digamos, más importante que eso es poder elegir siempre la rama correcta, porque la rama correcta es una cuestión de sentarse a esperar y, bueno, será, en vez de 5 minutos serán 5 horas, pero no importa, no tiene importancia para este tipo de cosas, ¿no? Así que hay muchos problemas muy complejos involucrados, extremadamente complejos. Yo creo que lo más difícil es que, como en este tema no trabajó nadie, o con este tipo de idea, no hay nada para leer, ¿no? Entonces lo único que uno puede hacer es consultar a algunos locos que andan sueltos por el mundo como para charlar de estas cosas y ver qué pasa. ¿Perdón? ¿Por qué? Si elegís ramas equivocadas, te vas a un problema exponencial que es mucho menos exponencial que el original. Eso sin la menor duda. Ahora, a ver, el problema es decidir bien en cada iteración, porque suponete que vos elegís 3 siempre como target único, que lo es, 3 o 4, digamos, ¿no? Entonces, tenés garantizado que cada iteración tu número disminuye por 3 o por 4. Con lo cual va bajando todo el tiempo. En el momento que es suficientemente chico, ya terminaste. Ahora, terminaste mal si elegiste mal. Entonces, el problema fundamental, lo que vos me estás diciendo es, si elegís mal, tenés que hacer backtracking y tenés un problema exponencial. De acuerdo. El problema, justamente en este momento, son las 2 vías de ataque. Una, filtros cada vez más sofisticados para no elegir ramas incorrectas. Y segundo, que aunque una rama sea incorrecta, es corregible, porque uno de los teoremas que yo mencioné y no demostré es que si no es solución, la solución verdadera varía con respecto a la que vos elegiste en un múltiplo de C1. C1 es el producto de todo lo anterior. Vos fíjate cómo va avanzando esto. Uno tiene al principio un módulo, por ejemplo el 720 que vimos. En el paso siguiente ponele 4, o 12 o 144. Se multiplican. Para la iteración tercera, el C1 es el producto de los 2 primeros. ¿Está claro? Entonces, el que tenés que elegir como solución es el que calculaste con esa fórmula A1 más C1 a 2,
o eventualmente corregirlo en un múltiplo del producto de los anteriores, que es un número enorme. Por lo tanto, las posibilidades que da son muy pocas. ¿Está claro? Pues se sale de rango. O sea, no puede ser ni menor que 0 ni mayor que C1 por C2. Bueno, primero filtros. O sea, vos viste los targets dobles, triples, cuádruples, quíntuples. Bueno, esos sirven como filtros muy fuertes. Si llegamos a 2 alternativas, se irá usando eso. Ahora hay unas variantes donde, primero, hay ya una base de datos muy grande que te permite tener matrices precalculadas, todos los residuos cuadráticos, no hasta 1440 o cosas por el estilo, sino hasta 70.000 o cosas por el estilo. Con lo cual, cada vez que vos tomás, por ejemplo, un candidato módulo, no sé, 70.000, tiene que ser ese módulo igual a uno de los residuos ya prefiltrados que va a dar ese módulo para el número que está factorizando. No sé si está claro lo que digo. O sea, vos tenés un n, le aplicás un módulo m cualquiera, te da una cantidad de targets. Puede ser quíntuple o pueden ser 32 targets, no importa. Tenés una base de targets para ese número específico. Ahora, cuando estás iterando, para cada candidato calculás módulo SM y te fijás si es uno de los 32. Si es, en principio es aceptable, hay que ver si es aceptable con todos los demás módulos, porque eso barre toda una base de datos. Y si no es aceptable, seguro que no es y te vas y ya lo desechaste. ¿Está claro? Esa es una de las vías de filtrado. Claro, si acepta todo, ojo, todavía puede haber 2 alternativas, una equivocada, ¿eh? No te digo que no, estamos trabajando en eso. Porque después está todo el asunto de las cuadráticas, o sea, cada uno de los candidatos genera a su vez una cantidad de cuadrados, como vimos en un ejemplito muy elemental. Esos cuadrados también tienen que ser compatibles con los cuadrados de los targets únicos. Porque cuando vos empezás la factorización, al principio tenés los targets únicos, como habíamos visto para el 1440. Era un número más 1440 por T. Esa es la verdad. Como es un target único, no hay ninguna alternativa. Es así. Entonces, ese target único genera unas parábolas. Las otras parábolas que vos generes, desde ya que tienen que ser compatibles con esas. O sea, por lo menos tienen que generar en alguna parte los mismos cuadrados. Si no lo hacen, ya las podés rechazar porque no están en el espacio de soluciones. ¿Está claro? Entonces, hay una cantidad de herramientas que se están explorando para ver determinadas de filtrar. No te digo que es fácil, tiene sus complejidades, pero bueno, vamos avanzando, digamos, ¿no? O sea, en este momento está mucho mejor de lo que estaba hace 3 meses, infinitamente mejor. O sea, si yo les muestro un software que dado un número aún bastante elemental, te genera todos los targets únicos, los deltas y esos sus deltas, vas a ver que se abre un espacio enorme donde hay montones de candidatos que no sabe qué hacer con ellos. Y estamos viendo que en un número infinitamente más complejo, como el 640, bajamos a 2 alternativas, lo cual, bueno, es una maravilla al lado de lo que había antes. O sea, esto está en progreso. Yo la única razón, porque la pregunta es, normalmente uno hace una investigación, cuando termina la publica y después chau, ¿no? Antes no dijo nada. Mi intento de publicitar todo esto de alguna manera es, por un lado, una especie de warning, ¿no? O sea, no es una vaca tan sagrada RCA como se creía, hay vías de ataque posibles, hay que pensar eventualmente en alternativas, probablemente la alternativa más deseable en este momento a corto plazo para firma digital va a ser uso de curvas elípticas y no de RCA, y bueno, es una especie de llamado de atención a la comunidad de la seguridad informática para decir, ojo que estas cosas se están investigando y no sería nada extraño que más de un servicio secreto de algún país ya lo hubiera resuelto, como se demostró con Diffie-Hellman, que fue descubierto en 1945, ¿no? Esencialmente. Y nadie lo sabía. Entonces, ojo, nada más que eso. ¿Sí? ¿Para el T? La corrección. Sí, la corrección, hay una cosa bastante interesante que se puede demostrar, que hay una corrección para x cuadrado y una corrección para y cuadrado. La diferencia de esas correcciones también cumplen condiciones. O sea, yo tengo una cantidad de fórmulas. Si miran en algunas de las cosas que están en la web, hay una cantidad de fórmulas adicionales que hoy no presenté porque son un bodrio, son muy largas y qué sé yo. Pero
digamos, son útiles, ¿sí? No, no, sí, uno agarra y aplica los test, esa es una de las posibilidades, pero como además hay una relación simultánea con el i cuadrado, entonces ya uno se puede sacar muchas combinaciones de encima. Entonces, en definitiva, lo que tiene que testear es menos. Acá la idea es que pasar de un problema exponencial o subexponencial a un problema polinomial. Ese es el intento de todo esto, para lo cual necesitas filtrar o corregir bien, digamos, ¿no? Sí, y también, mira, cuando hay dos opciones, si vos seguís la equivocada y tenés un detector de lo que viene después, que te diga, no, mira, esta rama no condujo a nada, podés hacer el backtracking y volvés para atrás. Si vos gastaste un par de pasos en eso, no es una cosa muy grave, porque vos decís, bueno, si yo para factorizar, qué sé yo, un número, no sé, tengo 50, 70 iteraciones y en algunos casos tuve doble, porque a veces es única, ¿eh? A veces da bien. Entonces, si es del tipo dos alternativas y tengo una manera rápida de hacerlo, bueno, es más trabajo, pero es más manejable, ¿no? O sobre todo ahí puede hacer una cosa, una implementación paralela o cosa por el estilo. O sea, bueno, eso. No, no, lo rompieron al modo clásico. O sea, vos lo que haces, calculás una cantidad de cuadrados que son congruentes, x cuadrado congruente con y cuadrado módulo n. Entonces, lo que vos haces es, esos cuadrados los factorizás en una base de primos que elegiste al principio. Por ejemplo, los 2000 primeros números primos. Si es factorizable en esa base, tomás los exponentes, que pueden ser pares o impares de los primos que aparecen en la descomposición, y vas llenando una matriz. ¿Está claro? Luego, cuando combinás la fila de esa matriz y son todos pares, te va a dar un cuadrado. Ahora, cuando una congruencia no se puede factorizar en la base de tus 2000 números primos, tenés dos alternativas. O la dejas de lado o aumentás tu base de números primos. ¿Sí? Bueno, y todo eso es un trabajo chino. Además hay una cantidad de fórmulas que sirven para ir eligiendo mejor. Por eso, en algunos de estos desafíos han llegado a trabajar 400 matemáticos para un solo número, ¿no? ¿Está bien? En el caso del 640, los polinomios que se utilizan los hicieron en Australia, la computación se hizo en Alemania. Por eso digo, uno no puede decir que, 640, fin, se acabó. Viene alguien con la firma digital, tiene un certificado bancario con 640, yo lo quiebro y lo hackeo. No, porque necesitarías armar un equipo de esa naturaleza, ¿no? Sí, puede ser, claro. Sí, no, el 1440 es para cualquier n. Es para cualquier n, no depende del tamaño. Es un resultado curioso. Hay que ver la demostración para darse cuenta por qué es así. No, sí, yo corrí 2048, ese tipo de cosas. O sea, en principio salen, viste que los targets únicos salen en forma instantánea, ¿no? O sea, y los dobles, los triples, los cuadros, es una cosa eso es muy, muy rápido. Así que no, eso no hay limitación. No, determinísticos, totalmente. No, sí, son... Es como vos decís, por ejemplo, si vos decís, 1800 vimos que era un target doble, o sea, hay dos posibilidades. Tu x cuadrado verdadero, cuando lo tomás módulo 1800, tiene que dar uno de esos dos números. Si no da ninguno de esos dos, no puede ser. Es cierto, no es en el sentido de un test de primalidad de puede ser, ¿no? No, no, nada. No, como es muy rápido y están precalculados, barre todo, barre todo. O sea, hay una cantidad de programitas que hacen eso, es sumamente rápido. O sea, primero cuando vos tenés una A, un B, un CC, como vimos, primero testeás si cada uno de ellos es residuo cuadrático, si la suma del módulo es de residuo cuadrático, y después pasás a los test de filtrarlo contra los filtros de orden 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y bueno, y a partir de ahí te quedaron dos posibilidades, ¿no? Lamentablemente quedaron dos todavía, ¿no? Entonces lo que estoy viendo es justamente la extensión de esos filtros. ¿Mm? Pero descartó muchísimos. O sea, cuando haces la estadística, vos de repente tenés un árbol, qué sé yo, tenés 1000 posibilidades y te quedan dos. Bueno, está bastante bien, mejor que antes, digamos, ¿no? Si fueran 1000, ahí sí está frito, digamos, no podés seguir ese árbol, ¿no?
Bueno, es lo que estábamos charlando, o sea, vos podrías calcular en el siguiente sentido, vos tenés un número n de un cierto tamaño, vos sabés que 4, por ejemplo, va a ser siempre un target único, entonces ese número dividido 4 a la m te va a dar más o menos el número de iteraciones que vos necesitas para llegar a que valga sea menor que una cota prefijada. De ahí podés calcular el número de iteraciones. Ahora, muchas veces te funcionan targets muchísimo más grandes que 4, como el 1440, por ejemplo. Entonces, si vos dividís en una iteración por 1440 y te da targets únicos que funcionan, bueno, bienvenido sea porque le diste una bajada muy fuerte al número en tamaño, ¿entendés? Y eso te... Ahora, a priori no podés saberlo sin hacer los test, ¿está claro? Entonces yo te diría que lo que podés calcular es el peor caso. Y yo te diría... ¿Eh? Lo que podés dar cotas, pero no podés verlo todo porque yo te digo que lo que es muy importante es, cuando vos elegís un C, y eso te lleva a un delta, ese delta tiene targets únicos. Entonces hay que ver cuántos tiene, eso va a dar el número de casos que tenés que explorar, filtrar. Si tiene poquitos, la cosa es más simple. O sea, si elegiste un C grande y después tenés pocos, estás en el mejor caso porque entonces podés avanzar mucho más rápidamente. Si elegiste un C grande y tenés muchos targets únicos y hay otro, un C un poco más chico que tiene mucho menos targets únicos, entonces tenés que tener un cálculo de cuánto tiempo de CPU te lleva a hacer las dos cosas. ¿Entendés? Está claro lo que te digo, ¿no? Por eso digo que lo único razonable es calcular una cota superior del tamaño del árbol, pero en la práctica va a ser menor. Bueno.